Alegando vicios de constitucionalidad, el gobierno evalúa recurrir al Tribunal Constitucional en contra de 17 indicaciones parlamentarias. Vamos a hablar de este y otros temas con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Senador, muy buenas tardes y gracias por responder al llamado CNN Chile. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Buenas tardes. Bueno, senador, entremos de lleno a la materia, digamos. ¿Qué le parece esta decisión? O más bien está evaluando, pero parece que todo indica que van a recurrir al Tribunal Constitucional por estas 17 mociones. Mira, yo creo que es una mala decisión política porque hemos tenido en el último tiempo muchos desencuentros con respecto al rol que cumple el Tribunal Constitucional. Hemos dicho que es una tercera cámara. El gobierno se refugia en eso y cuando ahora nos dice que va a recurrir por 17 proyectos de ley, significa que simplemente va a ratificar los desencuentros que tenemos respecto al rol del Tribunal Constitucional. Entonces a mí me parece que el camino es otro, el camino es el diálogo político, el conversar, el no perder la calma entre gobierno y oposición, y ese principal rol le corresponde al Ejecutivo. Ahora, la Moneda, cuando argumenta sobre esta idea, dice que hay indicaciones que indican, o sea, que implican gasto fiscal, también que otorgan nuevas funciones o a organismos públicos, lo que deriva en un efecto inconstitucional de algunas indicaciones de parlamentarios opositores. Bueno, cuando se tramitan los proyectos de ley en las respectivas comisiones, es el lugar indicado donde se pueden hacer presentes esos argumentos jurídicos, contrastarlos con lo que dicen los parlamentarios y de esa manera resolverlos en esa instancia. Pero a mí me parece que amenazar con el Tribunal Constitucional me suena a decir, mira, yo tengo una carta bajo la manga, tengo el control del Tribunal Constitucional, aquí me va a ir bien, y por lo tanto les digo a ustedes que esto se lo voy a echar abajo porque hago uso de esta carta bajo la manga, que es el tribunal. Eso me parece a mí que es atentar en contra de la seriedad de las instituciones del Estado, sobre todo el tribunal que tiene un problema de legitimidad, de credibilidad en los últimos años. Entonces ahí tenemos un problema político. Entonces el gobierno, creo que en vez de resolver los temas se compra otro problema más de encima. Usted está aludiendo a la mayoría que tiene el gobierno en el Tribunal Constitucional. ¿Está pensando entonces el gobierno o está ocupando esa carta, dice usted? Mire, nosotros hace tiempo que hemos venido diciendo que el Tribunal Constitucional se ha convertido prácticamente en una tercera cámara, donde se resuelven las cosas políticamente y donde el que pierde, entre comillas, en el proceso legislativo, siempre recurre al Tribunal Constitucional como última instancia. No me parece que eso contribuya a la estabilidad de las instituciones, a la credibilidad que tienen que tener las instituciones, cosa distinta que sucede con la Corte Suprema, por ejemplo, donde cada vez que la Corte Suprema resuelve un tema, estamos todos de acuerdo, no hay inconveniente, se respeta, se acata y no hay un cuestionamiento de legitimidad respecto de ese alto tribunal. Ahora, ¿en qué pie queda o podría quedar el Tribunal Constitucional si entra en esta vorágine? Porque finalmente, de alguna manera, se lo obliga, si el gobierno recurre con los proyectos o con estas indicaciones, se lo obliga a dirimir. ¿En qué pie puede quedar institucionalmente el Tribunal Constitucional? Bueno, eso significa que hace bastante tiempo, y con esto se ratifica, que entramos a un proceso de politización de un tribunal que tiene que ser esencialmente un tribunal jurídico y político de alto nivel que dirime las cuestiones de constitucionalidad entre los poderes del Estado con una mirada esencialmente institucional de Estado y no que entre a ser una suerte de árbitro político entre el gobierno y el Congreso, favoreciendo normalmente las tesis del gobierno. Ahora, senador, el Tribunal Constitucional tiene un rol que es hacer el control, entre otros, hacer el control preventivo de las leyes. La discusión es en qué momento, durante el proceso legislativo, al final, esa discusión se está dando a propósito de la modernización, el debate por la modernización de las instituciones, de hecho. Bueno, pero estos temas los hemos conversado mucho con el gobierno, incluso hay un compromiso asumido por el ministro de Justicia en representación del gobierno en una discusión que tuvimos en la sala, en el sentido de que va a haber una modificación a las normas constitucionales del Tribunal Constitucional. Entonces con esto se vuelve a reabrir el debate
y yo espero que el gobierno pueda mandar esa modificación constitucional en el curso de los próximos meses, porque ese es el compromiso que tiene, compromiso solemne, abierto, público, con el Senado, y por lo tanto hay consenso de que el Tribunal Constitucional necesita una reformulación de su articulado, de sus competencias y de sus atribuciones. Ahora, lo voy a llevar a opiniones políticas. Digamos, por ejemplo, ayer el diputado Desbordes decía que la oposición está actuando de esta forma porque saben que el próximo periodo presidencial lo tienen perdido. Entonces, entre comillas, actúan con cierta irresponsabilidad. Bueno, mire, yo respeto mucho al diputado Desbordes, pero no sabía que era un futurólogo de respecto a lo que va a pasar. Entonces yo creo que es muy optimista consigo mismo, pero nadie tiene la bolita de cristal encima de la mesa. Así que me quedo con los hechos, y los hechos dicen que en democracia puede gobernar cualquiera en la medida que tenga la voluntad popular. Senador, en otro tema, ¿es la democracia cristiana el eslabón más débil del proceso de acusación constitucional que comenzó formalmente hoy? Desde el momento en que la directiva de la democracia cristiana da libertad de acción, sin tener una línea, digamos, definida sobre el tema, bueno, los parlamentarios son libres de votar en conciencia como estimen conveniente, y por lo tanto no es posible saber cómo van a votar el conjunto de los diputados. Cada uno de ellos votará libremente, y entonces, claro, no hay certeza de lo que allí pueda ocurrir. Y desde ese punto de vista, se le dejó claro, o la directiva de la democracia cristiana debió dejarle claro a sus socios, en este caso, en el contexto de la acusación constitucional, de que la DC iba a actuar en conciencia, digamos, para que después no salgan a cobrarle la cuenta, si es que esto se rechaza. Mire, las acusaciones constitucionales tienen un fundamento jurídico por las causales que establece la Constitución, pero la acusación constitucional es fundamentalmente un acto político que hace uso el Parlamento, y por lo tanto yo personalmente creo que los partidos tienen que tener una postura clara respecto del tema para dar una señal política de cuál es su pensamiento respecto de las actuaciones, en este caso de una ministra de Estado. Senador, y por último, en otro tema, el viernes hay un video, digamos, grabado de militares de la Escuela de Suboficiales, alumnos de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que le rinden tributo a la escolta de Pinochet, a quienes murieron en el atentado. ¿Qué le parece que esto ocurra dentro de los cuarteles, que se hayan grabado además para difundirlo? Quiere decir que todavía quedan resabios del pasado, y es deber de las altas autoridades de las instituciones respectivas tomar decisiones en cuanto a que la historia pasada nos divide, y por lo tanto tomar todas las medidas para que tengamos unas Fuerzas Armadas pensando en el presente y en el futuro, y no haciendo actos que dividen a los chilenos. ¿El gobierno debería pronunciarse al respecto? Por supuesto, las Fuerzas Armadas dependen del Poder Civil. El gobierno tiene atribuciones respecto a este punto, y yo espero que así lo haga el ministro de Defensa. Muy bien, senador Francisco Buenchumilla, muchas gracias por esta conversación. Gusto de saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes.